En este Oveja Negra tenemos un montón de cosas para contarte. Primero te vamos a contar por qué el movimiento Evita dejó de moverse y las razones y el pacto que podría estar detrás de que desaparecieron de las calles. Te vamos a contar también el club de la pelea más caro y más inútil que vimos por televisión. El Congreso, lo que cuesta, y aunque se puteen, no funciona. No funciona así. Te vamos a contar que hay una caja chica en una intendencia del conurbano que tiene gastos increíbles y te vamos a mostrar las facturas de eso. También vamos a hablar de la banda de los tiracacas, mientras la cámpora denuncia a la jueza que investiga a la gente que fue a tirar excremento a la casa de Spert. Hay detalles de por qué lo que quieren instalar como un delito menor pues terminar en una asociación ilícita. Y si era poco todo esto, tenemos una tía que evitó la motosierra oficial. Esto, la oveja negra que empieza así. Bienvenidos a la Oveja Negra. Obviamente yo no soy María Julia Olivana, a quien le mandamos un beso grande. Este es su programa y estamos haciéndole el aguante mientras ella se recupera. Mi nombre es Daniel Seifert y estamos acá con el tridente que ha quedado a cargo de este Del día. ciclo. Señor Franco Maceo, ¿cómo le ¿Cómo te va, va? Dani? Un gusto. ¿Todo bien? Sí, Hoy sí. a mi izquierda estás. Y para ver las placas. Para ver Está las muy placas. bien, está muy bien, está muy bien. Finalmente lo hemos convencido de ponerse en este De lugar y cábala, era de era de cábala. cábala, Ahora pero puede salir todo mal no este programa. somos tan cabuleros, salvo con otras cosas que algún día las vamos a contar. Pero a mi derecha lo tengo a Emiliano Russo. ¿Cómo andas, Emi? ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo ¿Todo bien? bien? ¿Cómo están? Bienvenido. Les quiero contar que tenemos novedades aquí en Borde Periodismo. Este domingo arranca Bonadeo Inédito. Inédito. Sí. Gonzalo Bonadeo estrena su ciclo acá en Borde Periodismo y la verdad no se lo pierdan. Estén atentos a las alertas, suscríbanse al canal y miren a Bonadeo que va a mostrar todo el Sí. material de sus archivos. Creo que Sí. esta vez va con Monzón Y Susana y Jiménez. Susana El Jiménez. lado B. Y les queremos recordar que Julia continúa con su idea de hacer llevar chat de mamis Catarsis de mamis. claro, al teatro con catarsis de mamis. Mm. Ha reprogramado la fecha para el 21 de octubre en el Metropolitan. Las entradas que se vendieron van a servir para la nueva fecha y si no, se puede contactar para devoluciones y Sí. demás. Están a la venta, así que háganle el aguante a Julia a que reitero, le mandamos un beso grande y una pronta recuperación para que vuelva a estar acá Que vuelva al con toda. frente de este Mm. ciclo que tiene mucha información. Y vamos a arrancar con un tema bien caliente, porque recién hace minutos se reveló, bueno, se reveló, lo informaron desde la cúpula de la Cámpora, que decidieron denunciar a la jueza Arroyo Arroyo Salgado. Salgado, a la jueza federal de San Isidro, eh, en el Consejo de la Magistratura. Fueron Mariano Recalde y Vanessa Siley Vanessa Silva. a hacer la presentación. ¿Por qué? Porque dicen que las detenciones de las personas que fueron a hacer el ataque con excrementos a la casa del diputado Spert fueron detenidos ilegalmente. Mm. La postura del kirchnerismo está siendo rara en este sentido. O sea, hubo un tuit de Cristina Fernández de Kirchner que aprovechó la visita de Lula para tirar un tuit que juntaba un montón de cuestiones, solapadamente, obvio, Mm. instalando su idea de que ella no está presa por corrupción, sino que está proscripta. Y en esa catarata de cosas remarcó que hay mujeres jóvenes detenidas, le puso cuestión de género a las detenciones que hubo por la agresión a la casa de Spert. Y en medio de eso, tiró una frase que a mí me pareció alarmante para la discusión política, que es que dijo que se está viviendo un terrorismo de Estado de baja intensidad. Palabras mayores para decir, uno podría interpretar cuando se escuchan estas palabras mayores,
que desde la cámpora, con algunos episodios que se han visto como un ataque a los medios de comunicación, particularmente en TN, pero también en otros medios, en esta movida de llevar la violencia desde la palabra a la violencia en los hechos, se podría pensar que también hay un juego de guerrillas de baja intensidad. La cámpora está confundiéndose, está tomando acciones que son violentas y después cuando tienen consecuencias, eh, lloran y disimulan la gravedad de los hechos. Entonces te vamos a contar un poco cómo está esta causa, por qué esta causa tiene detenciones y por qué se está investigando como se está investigando. Vamos a empezar recordando un poco la primera detención relevante que hubo, que fue la de Alexia Baigar. Alexia Baigar, que es funcionaria de Axel Kicillof, directora de sensibilización en el Ministerio de la Mujer, y que continúa detenida, que fue trasladada a Ezeiza. Recordemos, aquí la vemos en una foto que ya hemos mostrado con Axel Kicillof, de esta militante que es camporista y que continúa detenida. Cuando ella fue detenida, hubo otras detenciones con ella. Una de ellas fue su madre. Su madre Eva Teresa Pietravallo. Eva Ahí va. Pietravallo, que esta semana participó de una conferencia de prensa en la cual los familiares de los detenidos, porque hubo más esta semana, se juntaron para marcar una postura. La madre de Alexia decía esto. El día sábado la traen a mi hija de San Isidro a la calle Talcahuano con un nivel de violencia y de sadismo impresionante. Ella me contó que le pusieron las esposas y que la encadenaron al móvil policial. Motivo por el cual yo le preguntaba, ¿cómo que te encadenaron? Sí, mamá, qué sé yo, tendrían miedo que me escape. Una chica delgada que imposible que le haga algo a alguien, y menos a los hombres que estarían en ese móvil, ¿no? Sabemos la diferencia que hay entre hombres y mujeres en cuanto a la corporalidad, ¿no? La corporidad. Entonces, bueno, después me dijo que le llamó mucho la atención que iban a una velocidad impresionante hasta llegar a Ezeiza, como si tuviesen que cumplir un horario. Pero antes de eso, otra crueldad, le sacaron 3 como sesiones de fotos, porque primero le sacaron fotos con la cabeza tapada. Primero le sacaron fotos con la cabeza tapada y sí, después hicieron las fotos famosas del pianito. Sí. Cuando alguien está detenido, le sacan Básicamente fotos. cumplieron el protocolo. Cumplieron, pero bueno, las palabras utilizadas para el relato de una También. detención incluyen palabras como sadismo. Ahora, si sadismo es este relato de una detención policial que bastante publicada estuvo, por ende, digamos, si hay reclamos por la detención, hay vías legales para hacerlas. Ahora, si eso es sadismo, tirar caca en una casa particular con la justificación de que alguien dijo barbaridades, digamos, la verdad sí, no es defendible nada de lo que diga Spert. Ahora, accionen por donde tienen que accionar. Vayan contra los fueros de Spert. Denúncienlo civilmente, penalmente, si les parece necesario. La escalada de violencia no se justifica en ningún momento y la cámpora parece no entenderlo. Porque esto parece que fue finalmente organizado de la cámpora con 2 puntos claves. En parte desde la municipalidad de Quilmes y en parte desde la organización de la cámpora en zona norte, particularmente en Vicente López, digamos. Entonces, cuando uno ve esta situación, empieza a ver que si vos organizás algo, estás cometiendo un delito mayor y es como básico, por más de que todos parece que están tratando de disimular o poner por encima ciertos delitos sobre otros como para instalar un discurso. Sí. Bastante
peligroso Y el victimizarse discurso encima. que está pasando. La madre de Alesia fue liberada finalmente porque había sido detenida siguiendo la ruta de los papeles del auto que se identificó, que se identificó que es el auto de la funcionaria de Kicillof que continúa Un presa. Chevrolet S10. Exactamente. Y que tenía la cédula azul a nombre de la madre y a nombre de una expareja, digamos. Sí, Otro, de otro Alberto Proti. que nobleza obliga. Nosotros contamos la detención de Alberto Proti y que fue liberado porque Sí. evidentemente es una cédula vieja y él no tiene más vínculo con la familia de Alesia ni con Alesia mismo y fue liberado cuando se constató eso. Ahora, después hubo una serie de detenciones más y vamos a empezar a hablar de eso, pero antes les voy a presentar al abogado defensor en esta causa, que es Diego Molea, y que decía esto. Que la justicia nos está acusando. ¿De qué nos está acusando la justicia? De tirar caca de perro y papeles en la vereda del domicilio del diputado Esper. Esa es la acusación. Esa acusación de ensuciar una vereda debería tramitar en el juzgado de faltas de San Isidro, que es el ámbito donde podría tratarse una contravención. Detienen a Alexia y a Eva, donde tramita la causa en el juzgado federal de San Isidro. La justicia federal de San Isidro toma y se siente competente en una causa. Y sí, porque la interpretación no es el abogado obviamente lo sabe, fue decano o es decano de la Universidad de Lomas de Zamora, un kirchnerista de paladar negro, ha sido consejero de la magistratura en representación de los abogados, y sabe lo que está diciendo. Está tratando de minimizar, llevar a una contravención un delito que evidentemente la justicia no lo está interpretando así porque no se denunció así, porque están hablando de intimidación pública, están hablando de asociación ilícita por la organización que tuvo, que incluso utilizó recursos públicos para la organización. Entonces, guarda con estos discursos que tratan de decir, de minimizar, y tirar caca. No es un happening. No es un happening lo que pasó ahí. No es no tiraron panfletos. Fueron a un domicilio personal a intimidar a la familia que vive ahí. No solo a Spert. Spert no sé si estaba en ese momento. Digamos, tiene un grado de gravedad que parece que no son conscientes o no quieren ser conscientes de las acciones que llevan a cabo. En el medio apareció el CELS también. El CELS dijo algo muy curioso también para pedir por la liberación de los detenidos, que dijo que lo que habían hecho era de carácter de expresión política simbólica. O sea, tirar mierda en una casa es eso, una expresión simbólica. Son los mismos que hablan y que instalaron el concepto de violencia simbólica. ¿Cuántas veces hemos escuchado flagelarse a Cristina Kirchner por la violencia simbólica que le ejercían desde los medios de comunicación por tapas de revistas? ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Por qué el discurso de cierta violencia simbólica justificada y cierta otra violencia simbólica no? ¿Por qué ese doble discurso todo el tiempo? Me parece que están fuera de radar y los están incentivando a tener ese discurso. Que Cristina Kirchner tuitee y que se ponga a la par cuando está condenada por corrupción en la instancia máxima judicial de la Argentina, a la par de estas detenciones, es una falta de respeto para sus propios militantes. Pero no lo ven, porque están todos alineados y es todo lo mismo. Y por eso hay que sacarse una foto con Lula, que también estuvo detenido en su país. Y que, sin embargo, mientras Cristina gastaba caracteres en su tweet, la respuesta de Lula fue: la pasé a visitar porque la quiero mucho, porque tuvimos una convivencia, y no habló con respecto a ese tema que quiso instalar Cristina, que además obviamente criticó al gobierno y pasó revista y hizo su clásico Che Milei. Este es el contexto donde se dieron más detenciones, para que se entienda que no es casual lo que está pasando. Y la instalación de un discurso de reacción con violencia activa y física a un discurso violento, desubicado, no es el mejor recurso.
no podés contestar a alguien que te putea con una trompada. Porque es un delito mayor. Y la escalada de violencia no se sabe nunca dónde va a terminar. Pero vamos a pasar a los detalles que tenemos sobre los detenidos. Casi todas mujeres, como bien dijo Cristina. Vamos a empezar con la primera placa que tenemos, la primera foto que tenemos al respecto. Es una serie de fotos. La que más se habló esta semana es Eva Mieri. Eva Mieri es concejal, es la jefa de bloques del Consejo Deliberante del PJ en Quilmes, alfil de Mayra Mendoza, la intendenta. Camporista ella, es la presidenta del PJ en Quilmes y acá la vemos en una serie de fotos obviamente con toda la cúpula del kirchnerismo, Mayra, Máximo, Cristina, obviamente, todos con además, ella. recordemos que la camioneta, la blanca, la S10, fue encontrada por un allanamiento en el municipio de Quilmes. Fue además. encontrada en el municipio de Quilmes y no solo eso, la empresa estaba a nombre de, perdón, la camioneta estaba a nombre de una empresa proveedora que le cedió esa Años después se la camioneta. cedió definitivamente. O sea que la camioneta hoy es pertenencia al municipio. Total. Y eso no es un dato menor. Están usando una camioneta de una intendencia para ir a atacar un domicilio. No es un dato menor y por eso también interviene la justicia federal. A diferencia de lo que pasó en TN, que no está interviniendo porque no pidieron que intervenga, o porque la fiscal que tomó la causa quizás está haciendo la sota, no sabemos por qué. Pero entraron a un canal de televisión 40 militantes camporistas y rompieron todo. Es intimidación. No sé qué otra qué interpretación se puede dar. Pero bueno, volvamos a Eva. Vamos a repasar quién es Eva Mieri. Y acá tenemos una placa con respecto a ella, porque contábamos esto, que es presidenta del Consejo Deliberante, también es, bueno, obviamente fue detenida en Quilmes en un domicilio que fue allanado esta semana, militante de la Cámpora, fue incluso subsecretaria de Ambiente de Mayra Mendoza. Antes, estaba reciclando la bosta. Sí, bueno, bueno, está muy bien. Es un comentario oportuno para las circunstancias, pero vamos a escucharla a ella como se cuenta a sí misma. Desde el amor y la igualdad lo podemos seguir haciendo. Que a pesar del odio, que a pesar de la gente que denigra, que nos mira de costado, que nos indica con el dedo que somos los negros, los cabecitas, como decía Evita, bueno, nosotros más orgullosos que nunca de ser peronistas, a no tener miedo, compañeros y compañeras. Lamentablemente, lo que están haciendo desde el gobierno nacional permanentemente es buscar aleccionarnos. Bueno. Desde el amor. No hay que tener miedo. Está bien, está perfecto. Tampoco hay que tener miedo a las consecuencias de los actos que uno hace a conciencia. ¿Por qué digo a conciencia? Porque si fuese un happening, como los abogados se intentan de instalar, si fuese un simbolismo político, hay cosas básicas. Nadie oculta sus caras para que las cámaras no los registren y disimulen, porque, digamos, no todas las personas que participaron de esto han sido identificadas, no han podido ser identificadas. Tampoco fraguás las patentes. Eso está comprobado que utilizaron recursos para que las patentes se dificultara que sean captadas por cámaras. Sí. Entonces, si hay una organización previa, se acerca a una banda. Y una banda, en la interpretación del Código Penal, es una asociación ilícita para delinquir. Es eso llanamente. Vamos a repasar quién más fue detenido esta semana. El único hombre que fue detenido hasta ahora es Iván Díaz Bianchi. Iván Díaz Bianchi, tenemos detalles de quién es y qué hace. Fue detenido en Florida, en Vicente López. Él es fotógrafo, es editor de videos, estudió comunicación social, trabaja para la provincia de Buenos Aires. ¿En dónde? Primero trabajó como voluntario en la campaña del COVID. Fue su primer contacto con la gestión de Kicillof. Pero ahora trabaja en el Hospital Provincial Cetrángolo de Vicente López. Es el secretario administrativo
allí, Sí. digamos, hasta el día de hoy. Y no es un detalle menor, es el hospital que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en Vicente López. ¿Y el otro? 23 años tiene, 22 años. 22 años joven. tiene Iván Díaz Bianchi, uno de los detenidos. Pasemos a conocer a Aldana Mucio. Aldana Sabrina Mucio, ella también tiene un legajo. Vamos a conocerla. Ella fue Verlo. detenida en Villa Martelli, también en Vicente López. Por eso hablábamos de la estructura camporista peronista de Vicente López trabajando en conjunto Con la de Quilmes. con la de Quilmes. También, el vínculo es la La cámpora. Cámpora, su militancia. Es la militancia de la cámpora. Trabaja en el PAMI desde 2022. Está a cargo de la agencia Munro de la unidad de gestión de... hay unidades que se llaman unidades de gestión local, la de San Martín, que agrupa a 8 municipios de la zona norte, entre ellas la de Vicente López. Bueno, Munro, Vicente López. Está a cargo ahí en la agencia de Munro, Aldana Mucio. Sí. No, un tema que tratamos en otro episodio de Border, el tema de cómo el gobierno no ocupa las seccionales del PAMI en distintos distritos. Habíamos hablado del interior de Mendoza, pero bueno, acá parece que ocurre lo mismo. Claro, no, pero además, digamos, hay designaciones que tienen que ver con la planta. Mucio es una funcionaria de planta y no, digamos, de hecho, averiguamos, digamos, está trabajando en el PAMI, cómo es su estatus ahora. Y hay 2 datos para aportar más. Si volvemos a la placa, por favor. Gracias. Uno es que tiene protección sindical. ¿Por qué? Porque no es delegada sindical, pero sí fue autoridad en las elecciones sindicales y por ese estatus tiene una protección sindical, administrativa, en torno, o sea, por ejemplo, no puede ser echada, No lo pueden echar, ¿no? incluso aunque haya un delito. Hoy, según constatamos, tiene lo que se le llama un código 90. ¿Qué quiere decir esto? Es que tiene una justificación de ausencia porque está detenida. Entonces, cuando un empleado se ausenta por una detención, hay un código especial que se marca para justificar la falta, digamos. En este caso es porque está detenida. ¿Sabes el vínculo que queda acá? ¿Sabes quién la designó? Obviamente, en el PAMI, Luana Volnovich. Luana Volnovich firmó la designación. Luana Volnovich, una de las máximas autoridades y más relevantes autoridades de la cámpora. De vuelta, volvemos a hablar de la cámpora en esto. Y vamos a la tercera placa, que es la de Candelaria Montes Cató. Candelaria Montes Cató creo que es la más joven. No es la más joven. 24 años tiene. Fue detenida en Ingeniero Maswich, en su caso en Escobar. Es la hija de Juan Montes Cató, que es un catedrático conocido, un académico, es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. De hecho, bueno, hay muchos papers que el kirchnerismo ha utilizado en referencia de los trabajos del padre, pero hasta febrero de este año tenía un vínculo muy particular. Estaba trabajando en la jefatura de asesores de Axel Kicillof en la gobernación. De los Por cargos lo menos más hasta importantes de todo lo que febrero estamos hablando. de este año. Su jefa ahí es Cristina Álvarez Rodríguez. Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Evita. Ya que hay varios nombres que son seguramente decididos por Evita, digamos, hay 2 Evas, entre una que fue detenida y otra que fue liberada, digamos, hay mucho arraigambre de militancia peronista en esto, y también hay vicios de un mal momento de la historia argentina que vincula la política con la justificación de la violencia. Guarda con ese discurso, guarda con ese error que está cometiendo la cámpora y que se ve en distintos casos. Todas estas personas están detenidas hasta ahora y esto te contamos acá en Border Periodismo. Y seguimos con la información. Para aquellos que dicen que, ay, bueno, a veces hablamos de una cosa y a veces no hablamos de otras, bueno, les vamos a contar una historia que intitulamos y les vamos a contar con misterio y con esta gran carátula que hizo uno de nuestros productores, Juani. El tema lo titulamos así: la tía
que esquiva la motosierra. Hay alguien que es pariente de alguien que quizá debería haber pasado por la motosierra. ¿Qué es la motosierra? El ajuste que se le está haciendo al empleo público a grandes rasgos en el gobierno de Milei. Y encontramos un caso interesante que pasito a pasito, con mucha tranquilidad, nos los va a contar Emiliano Russo, que nos va a introducir en este mundo. ¿Dónde fue que pasó esto? Contame un poquito. Bueno, hay un organismo que se llama la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que me recordaban, se creó en 2008, después de la tragedia del microecos, ese que llevaba estudiantes, Cierto, sí, sí. no sé si recuerdan, Sí, sí, por sí. Santa Fe, y bueno, tuvo un accidente en una ruta, Sí, murieron muchos murieron chicos, muchos sí, sí, chicos, y bueno, sí. se decidió crear esta agencia para prevenir, para hacer más control y para que haya menos accidentes de tránsito. Ujú. Bueno, el gobierno, en el marco de esta motosierra de la que vos hablabas, Dani, va a publicar antes del 8 de julio, o sea, antes del martes, un decreto para fusionar distintos organismos que tienen que ver con el transporte. Ajá. El argumento es que se duplican tareas y obviamente hay que reducir el gasto. El tema es que algunos tienen una función muy específica como esta agencia que tiende, digamos, a prevenir accidentes de tránsito y muertes, ¿no? Me acuerdo Claro. que Luchemos por la Vida, había, no sé, cerca de 20.000 muertos por año en accidentes de tránsito. Claro. Ellos dicen que la han reducido y comparando con el aumento de los autos no se han incrementado esos números. O sea, ya también es un dato. Sí, que eso, recordemos, es una agencia civil. Es civil. Es civil, Bueno, hay correcto. una parte que se llama la Dirección de Fiscalización que en este decreto, aparentemente, que se va a publicar entre lunes y martes de la semana que viene, van a pasar esta área de fiscalización a gendarmería, ¿no? Lo que es el control en la calle. Ujú. Lo que dicen en la agencia y en los gremios donde hay mucha preocupación, porque además que mucha gente sin trabajo, porque obviamente no todos pueden ser gendarmes, la gendarmería es una fuerza de seguridad. Claro. Más allá de los que puedan hacer tareas administrativas, bueno, Ujú. hay gente que no va a tener lugar. Sí, implica muchos cambios, incluso cambios gremiales, digamos, un montón de circunstancias a Exactamente. tener en cuenta, digamos. Lo ¿sí? que decían era que Sí. casualmente ellos también salieron, digamos, a las rutas para asistir a los gendarmes, que no Claro. podían, porque más que nada los gendarmes se ocupan de camiones, de lo que es transporte de carga. Claro. Pero los autos particulares, Mm. muchos también protagonistas en accidentes de tránsito, son causales de grave siniestro, eso no los podían controlar. Entonces, la agencia está también dispuesta a eso, más allá de la capacitación, del control vos hablabas de los registros de conductor. Claro. Hoy todos los registros los engloba la agencia. Sí. Bueno, en ese marco se habla de la disolución de la propia Agencia Nacional de Seguridad Vial, también de la CNRT, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Mm. Va a haber fusión y disolución y todas esas competencias las va a absorber la Secretaría de Transporte. ¿Qué pasa con la agencia? ¿Qué nos enteramos? Porque, Ujú. obviamente por la preocupación que hay en la gente, Ujú. que hay una familiar pariente del vocero Manuel Adorni, que ya hemos contado que tiene varios cargos, varios Ujú. parientes en el Ejecutivo. Yo, Un obviamente, amigo de la, un amigo de la casa. de Emiliano. No vamos a seguir la casa. Sí. La casa no se hace cargo de un amigo de Emiliano. tiene al hermano Francisco, Sí. que es auditor en este momento en el Ministerio de Defensa, entró como asesor. La verdad que tuvo digamos, un ascenso bastante meteórico, porque obviamente cobra. Lo cambiaron otro de funciones hace poco, ¿no? Sí, es auditor. Ahora O es sea, está auditor, al lado de sí. Petri. Y después habíamos contado en otras notas de Clarín que la madre y la tía estaban en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La madre se jubiló en 2020, la tía aparentemente continúa. Mm. En la Cámara de Diputados, esa que quedó en el foco con el tema de chocolate, ¿no? De los Ujú. contratos truchos y demás. Pero no espera, es el caso de las familiares Pero bueno, centrémonos en esta pariente. Yo obviamente consulté. Pero espera. Sí. Primero vamos a escuchar a Adorni, que decía no hace mucho esto. En primer lugar, les quiero contar que se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor, del que hemos hablado muchas veces. Por un lado, el Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares a través del ente cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, más conocido como ACARA. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos. Espuria, fuera de los mecanismos previstos. ¿Qué es ACARA? ¿Qué funciona ACARA? Bueno, Explícame un poco. ACARA es la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Sí. la que agrupa a las concesionarias que venden autos, Sí. y ha tenido convenios con distintos organismos del Estado.
Esto que hacía referencia a Adorni fue con el Ministerio de Justicia, que en diciembre dieron de baja 2.400 contratos. Yo preguntando en justicia me dicen que todavía quedan algunos, Quedan, pese al curro y sí. todo lo que denunciaron. Bueno, para que entiendan, Acara, que es un sello privado, se Terceriza de alguna terceriza, como en la vieja usanza también pasaba con las universidades, que contratos políticos se pasaban a través de las universidades y terminaban trabajando para ministerios. Bueno, Acara cumple medio esa función y a veces encontrás en los registros de Acara una cantidad, ahora seguramente menos, según lo que decía Adorni, una cantidad de empleados que después los encontrabas cumpliendo funciones en distintas partes del Estado. Eso fue un recurso que tuvo los gobiernos anteriores en particular para tercerizar el trabajo. Y evitar los controles. Claro, evitar los controles de quién entraba y quién salía, y por otro lado, precarizar el trabajo del Además, público, porque bueno. eso también sucedía. Bueno, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de hecho, desde su creación por el decreto, administra fondos de Acara, ¿no? Ajá. Acara le destina. Ese es el argumento para que haya tenido empleados. Mucho, la mayoría, en las últimas reestructuraciones los despidieron. Pero esta, bueno, familiar de Adorni, que Tenemos se una llama- fotito de Adorni Sí, ahí. sí. Vamos a ir Bueno, caminando. yo obviamente consulté al entorno de Adorni, me niegan que sea familiar de él. Espera, acá Adorni, ¿con quién está? Acá está con la mujer, con Bettina Angeletti. Bettina Bueno, Angeletti. ¿por qué la nombramos a la mujer? Porque Ujú. aparentemente el vínculo de Claudina Baroni, de ella nos estamos refiriendo, esta empleada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que zafó de la motosierra, como bien vos decías, el vínculo viene por la mujer, por Bettina Angeletti. Ajá. Por eso yo cuando consulté al entorno de Adorni me dijeron, no es familiar de Manuel. Quizá no lo sea directamente, quizá sea familiar política. Sí. Lo que sí hemos podido constatar en base a las redes sociales de Bettina Angeletti, que le dicen tía. Y A además, ver, vamos a ver eso. Por lo menos Sí. hay un trato en el cual bueno, hablan de esa ahí vemos vinculación. una foto de un cumpleaños de uno de los hijos del matrimonio de Manuel Adorni y Bettina Angeletti, que se llama Tomás, y hay un comentario, digamos, ese posteo de Bettina Angeletti, en que María Claudina Baroni, esta empleada de la agencia de seguridad, le dice, hermoso Tommy, de sonrisa contagiosa y con un corazón enorme. El tía, ¿no sabés jugar a la Play? Jaja, te amo, Duque Tommy. Obviamente que hay una relación de confianza. Eso sobreentiende que Tenemos- está hablando de ella. Podemos Sí. darle la salvedad, quizá no, pero bueno, pero está hablando, pone la palabra tía, en tía, este comentario claro. y avanza. Y hay otro dato que también, obviamente, uno chequeó, digamos, entre el personal de la agencia. Espera, vamos a conocer de quién estamos hablando. Sí. A ver, tenemos una foto. Acá tenemos a María Claudina Baroni en una foto que accedimos. ¿Y por qué tiene un ramo de flores? Tiene un ahí? ramo de flores porque, bueno, el 11 de marzo cumple años y este último 11 de marzo, desde el escritorio donde ella trabaja, que es ahí en el edificio Volta, en Diagonal Norte y Esmeralda, Ujú. donde ahora está la Agencia Nacional de Seguridad Vial, recibió, los compañeros se sorprendieron porque a mitad de mañana apareció una persona con un enorme ramo de flores. Ujú. La tarjeta decía, feliz cumpleaños tía Manuel. Bueno, ahí la gente se enteró que ella era familiar está de Adorni. este Sí, vínculo que capaz quizá que no no es es- familiar Claro. sanguíneo, pero sí afectivo. Y le dicen puede tía. ser. Y le Lo dicen vimos acá en las tía. redes sociales. Por lo que se enteró la gente, los trabajadores de ahí de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ella se presentó como tía de Adorni, o por lo que pude averiguar, viene O por, por el lo lado menos de un Manuel que de un da a Manuel. entender, Sí, digamos. sí, no. Por lo que pude averiguar, viene por el lado de Angeletti, de Bien. Bettina Angeletti, lo vimos en las redes. De la en el mujer cumpleaños, sí. del vocero Obviamente presidencial. obviamente ¿y cuál es el tema? Que ella no está contratada directamente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sino que le factura cara. Ah, cara. Que es Ah, raro claro. porque hemos visto que Este el propio organismo Adorni- que sí, espurio que le decía Adorni porque que había curros y demás. Ujú. Obviamente que le factura, por lo que me dijeron, no factura un gran monto, factura $1.000.000 Ujú. pero el tema es el tipo de contratación y lo Y que... bueno, y obviamente siempre los vínculos Sí. tendiendo al nepotismo que pasa. Exactamente, porque Eh, Adorni se ha quejado de que dicen que pone, pero bueno, si uno se fija, él cuando está frente al atril critica el empleo público. Hace unas semanas vimos cómo fundamentaba la anulación del feriado del empleado público. Se recuerdan que después Mm. ATI fue a la justicia y logró que esto se revierta parcialmente, pero evidentemente él tiene muchos vínculos familiarmente con el bueno, empleado ahora. público. Sí. Eso es lo que a uno le llama la atención. Y en este Mm. caso, bueno, será una agencia que se está
eliminar y hay preocupación entre la gente. Y bueno, veremos qué pasa con Claudina, ¿no? Bueno, la tía que zafó de la motosierra. Y esta semana volvió a funcionar el Congreso, y el Congreso cuando funciona es un bochorno en la Argentina. Se está transformando cada vez más en un ring. Esta vez la oposición le está marcando un poco la cancha al gobierno de Milei, porque empieza a aunarse y conseguir quórums para tratar una agenda que le es ajena y que le va a ser compleja de frenar al gobierno de Milei, porque empiezan a haber acuerdos para tratar temas que el gobierno no quiere tratar. Y esto estaba pasando en la sesión hasta que se estrenó otro episodio de lo que le llamamos nosotros el Caro Club de la Pelea. Hubo escenas dantescas y bochornosas, hubo enfrentamientos cara a cara entre diputados y diputadas, y esto es caro. ¿Por qué es caro, Franco? Y por muchísimas cosas es caro. Primero entré, como hacemos siempre, como venimos haciendo con los senadores, dije, voy a ver los asesores de cada uno de los involucrados en las peleas. Hablando de eso, veamos las peleas, porque lo mejor es ver las peleas. Los gastos no le importan a a ver, nadie. miremos, no, los gastos importan. ¿Qué te pasa? Eso se bueno, tiene que esperar, porque hay un problema. Epa. Pero la materia no se puede. Pero la materia no se Qué linda escena. Están toda pena acá, ¿eh? Psicópatas, ataques cruzados. Bueno, cuando se dio este episodio, se estaba por tratar un proyecto que era ríspido. Hay algunos que empiezan a interpretar que esto fue todo medio adrede para no tratar lo de la comisión de Sí, lo mismo Libra, pasó cuando Sago y digamos. Almirón se agarraron. La coalición cívica, que tiene una mirada más transversal y que no se casa ni con unos ni con otros Mirá lo que es de esa esta foto. pelea. Sí, Es un cuadro. increíble. Es un cuadro. Da Vinci no podría haberlo hecho igual si se dedicara al boxeo. Pero bueno, nada, esta escena que terminó frustrando la sesión terminó así, con escándalo, con puteadas varias en el Congreso. Veíamos de un lado camporistas, kirchneristas tratando de tirarle en cara lo que hablábamos recién a Spert, por las detenciones, por sus insultos y demás. Por otro lado, intervenía Juliana Santillán, que la verdad, intentaba sacar las cosas de su banca y se la habían parapetado. Y al mismo ahí. tiempo estaba Lemoyne grabando a Pagano, diciendo Claro, después la interna de las libertarias rarísima, ahí mismo. Todo Hubo un pecheo, conventillo. hubo casi el famoso tucumano, ¿viste? Sí, terrible. El golpe de cabeza entre Sí, sí, mujeres, o sea, mujeres de armas tomar, digamos. Sí, sí, Juliana Santillán y Penaca de la Cámpora son bravas. Sí. Estaba también Florencia Cariñano, que viene pidiendo pista con Sí, sus hace rato. discursos virulentos. Y todo esto se dio y el Congreso dejó de funcionar. Sí. ¿Y por qué no funciona el Congreso? Está hace unos meses trabado ahí, queriendo tratar cosas que no terminan tratándose. Entonces hay que ver cuánto nos cuestan, como veníamos A ver, viendo vamos con a los ver senadores. vamos a repasar un poco. De las... Primero y principal, me gusta destacar que no están publicados de quiénes son los asesores de cada diputado. ¿Sí? No está claro en la presentación, digamos, de los diputados de la Nación quién tiene cada asesor y cuántos tiene. ¿Sabes quién es el artífice de eso? El señor Sergio Tomás Massa, que fue cuando estaba a cargo de diputados, fue el que bloqueó esas. Siempre dijo que bueno, él había transparentado Sí. el acceso a la Cámara de Diputados, pero ese Muy punto poco transparente. particularmente no. A diferencia del Senado, que el Senado, hay que decirlo, tiene Sí, tiene ya todo hace presentado. años y en varias gestiones ha mantenido una transparencia Sí. mucho mayor. No es el caso de la Cámara de Diputados, que sin embargo construimos algún Sí. universo para ver cuánto esta peleita Sí. de morondanga De que alguna vimos, forma, lo encontramos. ¿cuánto duele? ¿Cuánto duele esta pelea? Como no tenemos presentados los asesores de cada uno,
tenemos los bloques políticos. Acá tenemos. Empleados para bloques políticos, asignados a bloques políticos, son 1.788 en total para las 257 bancas que se reparten entre los partidos políticos. Ajá. Más o menos el promedio de lo que cobran está entre 2 millones es lo más alto, en 2 millones y algo, y 400.000 pesos. El promedio más o menos Claro, ronda depende de la el categoría, 1.200.000. el horario que cumple Tal y cual. demás. 1.200.000 por cada- asesores. Podríamos decir, asesores. Ahora vamos a asesores ver varios. cuánto es el total. Pero primero me gustaría contarte que no solamente le pagamos asesores, le pagamos sus sueldos, obviamente, que ganan entre 4 y 5 millones de pesos los diputados, sino que también le pagás los viajes por todo el país. Ajá. ¿Sí? En total, el año pasado, en 2024, se hicieron más de 12.596 viajes Ajá. entre los 257 diputados. Eso es lo que pasa cuando ¿vieron cuando no hay sesión en el Congreso? Bueno, Sí. ahí están viajando. Sí, están viajando 49 viajes por diputado durante el año, 4 por mes. Es decir, capaz que a veces no se trata no vienen al recinto a trabajar, pero están viajando igual. Y bueno, hay que hacer presencia, hay Tal que hacer quizás en campañas, en presencia. Y decimos, seguramente están encargados, ¿viste? Encargándose de Claro. presentar proyectos, de... Vas al interior. Son Tal cual. representantes del pueblo en general, los diputados no representan a sus provincias, que están buscando problemáticas para tratar en el lugar donde es la casa de las leyes, ¿no? Y sí, y en total, en el 2024, de que empezó el gobierno de Milei hasta hoy, se presentaron 8.402 proyectos. ¿Sí? Esto abarca pronunciaciones. Lo tenemos en una placa, eso. Sí, ahí va. 8.402 proyectos que se han presentado en la Sí. Cámara de Diputados. Los importantes, Buen volumen. buen volumen, pero los importantes, algunos son de relleno, ¿viste? Claro. Pero los importantes son El 2.903. día de la vaca, el día de la vaca, el día del toro, Tal cual. el día del ternero. Bueno, los importantes son los 2.903, ¿sí? Ahora decís, de O sea, todos se los- podrían haber tratado en el Congreso, en este gobierno de Milei, 2.903 leyes. Sí, tal cual. Ajá, De las cuales no se trataron casi ninguna. casi ninguna. Pero acá tenés un desglosado Sí. interesante. Estos son los protagonistas acá tenemos el ring armado, los Sí, protagonistas de los del que estuvieron, escándalo. protagonizaron en la pelea, digamos. Tenemos, por un lado, Florencia Cariñano, Sí. camporista, En estos 2 años presentó 3 proyectos. 3 proyectos, Uno por año. 2 años, uno y medio por año. 1,5 por año. Lo mismo Penaca, que estaba ahí enfrentándose a Juliana Santillán. Juliana Santillán, uno solo, que es de, La Libertad Avanza. Un proyecto. El proyecto es el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, así que no hizo demasiado en el proyecto. O sea, de es ley. un proyecto Sí. que ya estaba en carpeta. Sí, estaba encarpetado. Y Esperti Lemoyne... Le puso libertad sí. al CCK. Claro, básicamente pidió cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner. Y por Arduo su parte, trabajo. Espert y Lemoyne, 0 proyectos. Esto aclaremos que son los proyectos de ley firmados, ¿no? Que firmaron como autores. Claro, como autores. Seguramente muchos firman, bueno, hemos contado algunos proyectos que Como confirmante. que confirmaron, pero no puso a nadie a escribir un proyecto propio Tal cual. en 2 años Y en casi 2 años de mandato. mandato, Y sí. Esper tampoco. Espert tampoco. No se le cayó una Como idea. firmante, a Esper, ninguno. Se le podría decir. Ninguno. Ninguna. Se están encargados en debatir, ¿viste? O sea, viajar. tenemos 5 carísimos diputados que en total están... Bueno, hay que decirlo, en esta pelea, si en vez de tirarse barrabasadas e insultos, se tiraran proyectos, bueno, estaría ganando 6-1 la Cámpora contra la Libertad Avanza, pero es un partido de la B, Sí, ¿no? Porque, obvio. digamos, o sea, Y como estos debe haber... entre 5, 7 proyectos... Sí. Y bastante carito. Bastante Estábamos caros. viendo los números que manejan en asesores y demás. Y el tiempo que Ahora, gastan ahí en y ahora vas a ver el total de lo que nos salen los empleados de los bloques políticos. todos los asesores que tienen. Que y esto es lo más grosso de a todo. ver cuánto sale. Uy. 28, casi 28.000 millones de pesos al año por los empleados de los bloques políticos. Toda esa plata está en su gran mayoría destinada a que estas personas que se la viven peleando, insultándose, descalificándose o incluso actuando como para llegar a un punto Sí, que sea quizá cual sea el objetivo está que tengan. acordado de alguna forma, aunque sea que tengan diferencias, como para no laburar, para levantarse y no laburar,
toda esta plata podría estar usándose para hacer leyes que le vengan bien a la gente. Y sí, por lo menos debatirla, ¿no? Porque ni siquiera se llegan a debatir. Y acá no tenemos en cuenta los sueldos de los diputados, no tenemos en cuenta un montón de cosas. Y no estoy contando cuánto nos salen los viajes al año tampoco, porque no está presentado tampoco el presupuesto actualizado del 2023, que se actualizó en 2024 y se actualiza ahora en 2025. O sea, es decir, falta mucha información y solamente teniendo esta información son 28.000 millones de pesos. Una barbaridad. Y Una además, barbaridad. si tenés en cuenta la cantidad de viajes con la cantidad de proyectos, en un mes se hacen más proyectos se hacen más viajes de los proyectos que presentaron entre ellos 5. Un club de la pelea carísimo e inútil en el Congreso. Te lo contó Franco Maceo acá en La Oveja Negra. Seguimos. Y en Oveja Negra te vamos a contar una historia que tomó como calor en Twitter. Hubo un cruce muy importante y que revela una acusación más de pactos entre el gobierno y parte del kirchnerismo, el kirchnerismo residual, de gente que acá hablamos bastante de, ¿se acuerdan de Emilio Pérsico? ¿Dónde está Emilio Pérsico? ¿Qué está haciendo ahora? Este bloque lo vamos a titular de esta manera, un título que se nos ocurrió aquí: el movimiento Evita el movimiento. ¿De qué estamos hablando? Claro, el movimiento Evita fue uno de los grandes beneficiarios de planes sociales en la etapa de Alberto Fernández, con Tolosa Paz como ministra. Emilio Pérsico era funcionario y fue en calidad de eso denunciado porque beneficiaba a su propia organización. Y ahora esa causa tiene algunos ribetes que para algunos esconde un pacto de no agresión y por eso el movimiento Evita no se está moviendo. Y quien hizo esta denuncia sobre Pérsico, la original, va a hablar con nosotros y nos va a contar los detalles de esta pelea que creció con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en Twitter ayer. Y vamos a ver, a ahondar un poco en los detalles de esto. Vamos a hablar con Hernán Reyes, él es legislador porteño, es abogado. Es una de las espadas más filosas que tiene Alicia Carrió en la coalición cívica, aparte de la mesa del partido. ¿Cómo andas, Hernán? Daniel te saluda. Hola, Daniel, no, bien, gracias. ¿Cómo andas? Te saludé como en radio, como si no nos viéramos, pero bueno. Exacto. Tal cual. Bien, lindo estar acá. ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿No llegaste? Estoy tranquilo. No tenés ninguna notificación, ¿no? Porque la pelea por Twitter terminó con Petovelo amenazando que te va a hacer acciones legales. Sí, dijo que me va a hacer un juicio por mis declaraciones, pero la verdad que no tiene sentido. Acá lo importante es que se acceda a la información que la tiene ella en el ministerio para avanzar en la investigación, nada más. Ajá. A ver, vamos paso a paso. ¿Qué es lo que Dale. reclamás? O sea, esta causa se originó por una denuncia tuya en 2022. 2022. Sí, o sea, esto empieza en una preocupación que teníamos nosotros, que era qué está pasando con las personas que reciben un plan potenciar trabajo. Ajá. Porque nos dábamos cuenta de que no las capacitaban, que no le daban formación, que no le daban insumos para el trabajo, en definitiva que estaban siendo usadas por parte de los movimientos. Ajá. En función de eso, empezamos a investigar y bueno, por supuesto, aparecen los convenios, que no era la plata que iba a cada uno de los beneficiarios, Sí. ¿viste? Al que iba a la marcha, a esa persona que después dijeron que le comían el 10%, no. Era plata que iba directo del gobierno a las organizaciones. Ajá. Cuando vamos a meter la cuchara ahí y a empezar a buscar y a recuperar información, con mucho trabajo de investigación, con accesos a la información pública, nos damos cuenta que había un paquete que a plata de hoy, Daniel, son 200.000 millones de mangos que se manejaron. Ah, bueno. Es un número. Y que esa distribución de esa plata era absolutamente discrecional. Y quien la repartía era Pérsico. Y quien la recibía también era Pérsico, en gran parte. Claro. Entonces fuimos a la Oficina Anticorrupción diciéndole, miren, Pérsico es titular de una federación, es tesorero de otra cooperativa y se está dando plata a sí mismo. Y pudimos dar cuenta de toda la distribución. Y ahí llegamos a la conclusión de que Pérsico se quedaba para sus propias organizaciones el 50% de ese dinero, iba en degradé hasta el último, que era Beliboni del Polo Obrero, que se quedaba con el 1.5 de toda esa plata. Ajá. Y hasta ahí, bueno, fue la investigación inicial nuestra y fue la denuncia penal que se le hicimos a Alberto Fernández en el 2022 con Tolosa Paz como ministro. Ajá.
Y en esa causa, hoy en día no hay nadie ni procesado, ni Pérsico, obviamente Aníbal Fernández no, Alberto Fernández no, todos los zapas tampoco. Digamos, No hay han... nadie. Ajá. Y ahí está el problema. Ujú. Nosotros en esa causa que la tiene Capuchetti y el fiscal Tayano le decíamos, pídale a la ministra que le dé las facturas, la rendición de cuentas. O sea, si usted recibió 100 millones de pesos, tráigame facturas por 100 millones de pesos. Bueno, obviamente Tolosa Paz no dio nada. Claro. Fantástico. Cuando llega Petovelo al gobierno, yo le mando una carta, no sé, tengo acá la fecha, pero el 20 de diciembre o el 1 de enero, diciéndole, ministra, mire que acá hay una causa penal, usted tiene información, por favor, llévela a la causa penal. Y bueno, no lo hizo. No le dio la información al fiscal. Nunca. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vamos por acceso a la información pública para que nos dé la información, esas facturas, que nos corresponde por derecho, y le ganamos el juicio. Y cuando estamos por recibir las facturas, se van a la Corte Suprema para no darnos las facturas, ¿me entendés? Para no darte las facturas a publicidad. A ver, lo que contesta, voy a hacer un poco de abogado del diablo, lo que contesta Petovelo, dos cosas. Uno, que ella hizo su propia denuncia en el caso de Pérsico, y que, por lo menos no lo dijo explícitamente, pero que al parecer dio la información a la justicia, pero no quiere revelarla porque dice que podría afectar a los beneficiarios esa información si se divulga. Bueno, dos cosas. Primero, la denuncia que hizo Petovelo es una denuncia que hace en la justicia penal con una hoja, con un dictamen de la Oficina Anticorrupción, que el título es Reyes contra Pérsico. Correcto. O sea, la Oficina Anticorrupción dictamina algo en contra de Pérsico por un expediente iniciado por mí, y ella toma eso, que eso fue en el gobierno de Alberto, que logré ese dictamen, toma eso y lo presenta en la justicia penal. ¿Qué hace la justicia? Dice, ya está iniciada la denuncia. Y la acumula en la causa penal que inicié yo en el 2022, con lo cual la denuncia penal de Petovelo es esa. Sí, que no está mal, bien, pero o sea, como un mensaje quizá político, no está mal que avale una denuncia que está corriente. Okay. Fácticamente, para una causa judicial, es nada, digamos. O sea, no, ya estaba eso incorporado. Claro. Ella presenta como ministra, hay conexidad, se acumula en la causa penal que yo he iniciado y punto, está bien. Pero no es que hay una causa iniciada por Petovelo, es esa. Y lo otro, respecto de la información sensible, nosotros nunca, jamás pedimos información sensible respecto de el trámite judicial, los testigos, la estrategia de los abogados de la querella o del ministerio. Solamente son las facturas. Y la Cámara lo dice con toda claridad, dice, esto tiene que darlo. Claro. Por eso va a la Corte, para evitar cumplir el fallo, ¿no? ¿Y cuál es tu sospecha? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Vos qué crees? No sé, yo pienso que o la ministra le están contando mal la historia adentro, no sé. Sí. Pero esto es mucha demora. Nosotros le tuvimos que mandar con Elisa Carrió una carta a Casal, diciéndole, escúcheme, no estamos pidiendo acceder a la prueba. Haga todo lo que tenga que hacer, Casal es el jefe de los fiscales, haga todo lo que tenga que hacer del Ministerio Público para asegurar esa prueba. Yo no te estoy hablando que soy un paracaidista y vengo a hablar de estos temas ahora. No. Hace 3 años que estamos empujando esto. Para llegar a la Corte, porque impulsamos un montón de escritos, que la ministra no lo resuelva, no aporte a la causa penal, no cumpla con el fallo de acceso a la información pública, lo que a mí me da de sospechar es que no quiere molestar al movimiento Evita, que no quiere poner a la luz esa información. ¿Vos creés que...? Y entonces la forma que tiene de hacerlo es desistiendo del recurso extraordinario ante la Corte para que esa información sea pública y poniendo las facturas arriba de la mesa. Claro, vos querés que quizá... Y si no las tiene, que lo diga, Daniel. Sí. O sea, el movimiento Evita está desmovilizado quizá por esta gestión de Petovelo, decís vos. Mira, acá hay que decir algo claro. Beliboni no puede ser el único responsable y condenado y juzgado por los planes sociales. Claro, con la pata del Polo Obrero, digamos que se encontraron quizá algunas pruebas más grandilocuentes, digamos, algunos papeles que complicaban a varios, sí, sobre todo a laderos de Beliboni y del Polo Obrero. Parece ser que se avanzó más rápido. O sea, así en esa causa sí hay procesados, digamos, por lo menos. Y claro, ¿por qué? Porque hay una factura, 2 facturas de una imprenta. Claro. O sea, no es prueba grandilocuente, es prueba sencilla. Claro. Te di tanta plata, la factura que trajiste es trucha. Claro. Bueno,
escúchame, ¿cómo puede ser que nosotros juzguemos a Belibón y no avancemos sobre realmente, porque es mucha plata la que falta? Y a mí lo que Claro. más me preocupa es que no hay ninguna política para la gente, Ajá. que estaba en el plan potenciar, o sea, antes los usaban, ahora los abandonan, Ujú. no se avanza en la investigación penal, no se pone arriba de la mesa, porque acá el problema de fondo es cómo hacemos la política social en la Argentina. Y Claro. bueno, acá, no sé, lo de la ministra, sencillamente, o no le han contado bien la historia, o ella tiene que mañana levantar el recurso extraordinario ante la Corte y presentar toda la documental en el acceso a la información pública y también en la causa penal. Si Ah. no, no hay otra explicación que no sea que no tiene ganas de colaborar. Pero vos ratificás que ella no lo presentó en el juzgado. El juzgado no está. Vos sos parte de la causa, tendrías que estar No, yo no notificado. soy parte porque No, no puedo ser querellante. no podés Nosotros ser. somos requeridos infinitas veces. Ahora la Ajá. causa estaba en un problema de competencia encima. Ajá. De que avanzan. Imagínate, 2022. A Sí. ver. Y una cosa tan sencilla como, che, tráeme la factura, querido, Claro. de esto. Claro. Y no aparecen. Entonces, las pruebas no están en la causa penal, las pruebas no me las dio a mí, Ujú. y no avanza la investigación. Ajá. Y tampoco, y yo lo que digo es, ¿cómo puede ser que se juzgue a Beliboni que manejó el 1.5% de los convenios y ahí termina la historia y no se avance sobre quién era el funcionario público y quien administró el 100% de las partidas y se distribuyó a sí mismo el 50%? Ujú. Bueno, esto es evidente. Y el conflicto social en la calle con el movimiento Evita yo no lo veo. Claro, claro, eso en paralelo también se ve. Te quería mostrar en el medio del cruce que tuvimos, un cruce que fue bastante picante. Hernán no se amilana ante trolls ni nada, y tuvo una discusión bastante a cielo abierto con Petovelo en Twitter. En un momento se metió alguien que no sé quién es, no sé si lo conoces a Juan Pablo Alegre, si quizás Sí, ¿qué es, dijo? ¿es de la coalición? ¿De la coalición Sí, cívica? sí, es amigo. Porque hizo una pregunta muy puntual y quizá Petovelo no sabía a quién le estaba contestando, pero hizo una pregunta que venía a cuenta, que es por qué apelan hasta la corte entonces con esa información. Y Petovelo contesta algo que es raro, porque dice, para no facilitar la información sensible a cualquiera que pueda utilizarla a favor de quienes hemos denunciado. Me parece que ahí cometió un poco un furcio, porque a favor de... En todo caso sería en contra de quienes denunciaron. Quizá tuvo un furcio ahí, pero después agrega que no hay intención de ocultamiento para encubrir a nadie. Esto es simple bueno, ahí tiene un problemita de tipeo, pero quiso decir, esto es simplemente una operación para obtener visibilidad, una cuestión de egos. Te trató de gólatra, de figuretti, Reyes, ahí. Bueno, pobre Petovelo, imagínate. Ujú. Nosotros hicimos esta denuncia cuando ella ni imaginaba ser ministra. Claro. Nosotros tenemos una visión sobre la política social hace años. Somos los que impulsamos la asignación universal por hijo en su momento con el INCINI. Sí. Siempre estuvimos atrás de la política social porque nos importa a la gente. Sí. Entonces yo cuando denuncié esto era porque estaban faltando herramientas de trabajo, porque estaban usando a las personas para las movilizaciones, porque sabíamos que no estaban rindiendo la plata, que estaban haciendo política, que a los comedores los apretaban y les cambiaban el cartel para que sean del movimiento Evita o no le bajaban la comida. Esto pasaba en las políticas sociales de aquel momento. Entonces nosotros hicimos esa denuncia en el 2022. Ella apenas asumió, yo le mandé una carta, ni la registró. Fui 3 veces al ministerio. Una vez te cuento una, Daniel, para que ella dice que no quiere que accedamos a la información. En un momento, cuando estoy en el juzgado de primera instancia, en cámara, me dicen, bueno, acceda, vaya al ministerio a tomar la información, voy. Me ponen en una habitación de 2x2 con una computadora. Esto es literal lo que te cuento. Tuve 3 horas y media sentado ahí, esperando que venga un funcionario, que venga otro funcionario, que me querían dar una clave. Le digo, miren, no, yo necesito la información, no me den una clave para ver la computadora 1200 convenios. ¿Escuchaste? Bueno. Yo no puedo tomar en una servilleta nota, o sea, si no querían que sepa la información, me la estaban dando para que la tomen en un cuaderno. ¿Me explico? Claro, como te pasa, venía a la biblioteca, venía al archivo, fíjate, si lo encontrás, agarralo. Pero primero no me querían, me llevaron, me pusieron una pieza, no me atendía nadie. Vino una chica, me dice, te doy una clave. Le digo, ¿pero esto qué es? Le digo, no, una clave mía para que vos accedas. ¿Y a dónde? No, a algunos convenios. Una ¿Cómo clave, algunos convenios? una clave de una funcionaria del ministerio. O sea, entrabas Sí, como. con lo cual la información supuestamente que. O sea, es todo raro. No tan todo, sensible ¿viste? la información si andan repartiendo las claves de la base de Aparte datos. le digo, y yo le digo, yo no es que yo la quiero saber porque me tengo curiosidad. Claro. ¿Viste? Quiero ver acá, adivinar algo. Claro. Necesito esta información para llevarla a la causa penal, para hacerla pública.
Claro. Y bueno, ahí dejé una nota, por supuesto. Y avancé y fui a Cámara y gané el juicio. Y Mm, ellos van a la corte. Y mm. yo creo que van a perder. Sí, sí, sí. Es extraño, digamos, la justificación de llevar a la corte para no dar la información es extraño. Entonces, la podés testar, podés tener muchas formas de repartir. Pero Sí, lógico. Aparte ella dice, la causa penal donde se inició está hace 3 años y donde claro. acumularon todas las otras causas penales es en esa. O sea, Mm, no, el acceso, el dictamen de la OA lo logramos nosotros. mm. Me parece que ella se siente atacada, se está sorprendida con esta situación y bueno, deberá revisar rápido y corregir. Yo no creo que tiene la oportunidad de corregir inmediatamente Bueno, y me parece que debería hacerlo. Y si no, bueno, continuaremos. Ella me demandará a mí y yo seguiré impulsando hasta la corte bueno. y veremos quién tiene razón. Bueno, quizá te demanda por un nuevo tipo de delito que sea, no sé, egocentría, no sé egocentrismo, no sé qué es lo que te quiere denunciar, porque No, pero no, pues tampoco, me te parece di- que esas son categorías sí, que se manejan en otros ámbitos. ¿Viste? sí, Obviamente todos tenemos, pero esa cosa, sí, imagínate, a mí no me da ninguna gracia hacer esto. mm, Eh, y es un laburazo que venimos llevando adelante. Entrar a la página nousaralospobres.com, que sí, tiene 3 años, donde describimos cada una de las derivaciones de los planes mm. y la falta de transparencia en ese manejo, provincia por provincia, cooperativa por cooperativa. Entonces, acá hay laburo. Lo que ella piense, bueno, es cuestión de ella. En el medio se metió Leila Yani en esta discusión que era supuestamente la abogada que llevó causas, o por lo menos así trascendió cuando era su rol que tenía en el ministerio con Petovelo. Después ella se fue del ministerio, pero se metió a cruzarte. ¿No le contestaste? ¿Por algún punto en particular no le contestaste o mejor hablar con...? No, mira, te voy a hacer. Ayer tuvimos sesión todo el día en la Ujú, legislatura. Explotó esto a la mañana. eh, y realmente te digo, estoy estallado. claro, Ayer impulsamos el aumento de laburo, ¿me entendés? Ayer sí. estábamos laburando el tema de ludopatía para tratar de subir el ingreso bruto a los casinos online. Estamos impulsando esa ley, tenía en la sesión eso. Estamos laburando y cooperando con el Garraham, con la Defensoría General de la Nación, llevando escritos para que se asegure el derecho a salud de los chicos, cooperando. O sea, estamos con muchas cosas. Mm, Yo cuando veo los tweets que explotó, digo, bueno, ya fue. mm. Por eso no me puse a contestar en el ida y vuelta. Está muy bien. Es eso nada más. Está muy bien, está muy bien. Hernán Reyes habló con nosotros de la colisión cívica y nos aclaró Está un mi poco perra, ¿eh? este panorama. Con su perra, que también da testimonio Carlota. aquí en La Oveja Pará, Negra. Carlota. Muy bien, Carlota. No le tires los perros a Petovelo, te pido por favor, en ningún sentido de la frase que es poco feliz. Digamos, Claro, es Hernán, una perra buena. muchas gracias por hablar con nosotros, Hernán. Chao, chao, Daniel. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, nos vemos. Escuchamos a Hernán Reyes que nos contaba esta historia y pone el foco en esta noticia y en este cruce, uno más en la realidad política argentina y razones por las cuales el movimiento evita el movimiento. Barry, y seguimos. Y una perlita para el último bloque de La Oveja Negra aquí en Border Periodismo. Nosotros venimos viendo qué pasa en los municipios, en las provincias y demás. Y tenemos una historia increíble que pasa aquí en la zona oeste del conurbano, que es un informe muy pícaro que tiene el señor Franco Maceo, que lo hemos intitulado de esta manera. Vamos a ver nuestra presentación, nuestra carátula habla de las travesuras de Lucas Gui Ta. Lucas Gui es el intendente de Morón. ¿Y qué pasó que hace travesuras? Y Lucas Gui está en una arremetida por querer ser la nueva figura de política de Morón, más allá de la de Martín Sabatella, que era su líder político. Están en una interna atroz. En un ellos internet dos. atroz que ahora la vamos a explicar en profundidad porque tiene muchísima tela que cortar. Un chiste, ¿no? Pero el espacio de Martín Sabatella, en el cual, bueno, milita Gui, se llama Nuevo Encuentro. Menos mal que se llama Nuevo Encuentro, porque están en una posición de desencuentro Total. increíble. ¿Y qué tenés para contarnos acá? Primero lo que tengo para contarte es la plata que está inyectando Lucas Gui, ¿sí?, en su gestión.
en cada uno de sus áreas de gobierno. Y Está dulce, Lucas. está dulce, está dulce. Hay que ver qué opinan los vecinos, ¿no? Mm. Primero vamos a ver las cajas chicas, ¿sí? ¿Qué son las cajas chicas? Son Cajas chicas. Sí, son esos fondos que tienen las para áreas. gastos varios. Sí, para deberían gastos- ser para gastos imprevistos Sí. de las subsecretarías o de los directorios Claro. de las áreas, de cualquier área del gobierno. Casi siempre las cajas chicas son esas cajas que a veces no son tan chicas, pero que sirven para que sea más sinuoso la rendición de cuentas de Claro. los gastos, ¿no? En total, ¿sí? El año pasado las lanzó. Y son 226 que estiman un gasto entre 270 y 300 millones de pesos. Pará. Hay 226 cajas chicas en el Sí. municipio de Morón. Sí. Y eso quiere decir que hay 226 áreas en la estructura de gobierno de Morón. O sea, hay 226 funcionarios Sí, que tienen ahí una platita sí, que pueden gastar a discreción sí. En teoría, que sean imprevistos y exclusivamente para el área. para el área. Pero ¿qué pasa? Ajá. Espera. Algunos- 270 o entre 270 y 300 millones de pesos en gastos que Sí. no son cajas tan chicas. No estamos Claro. hablando de cajas tan chicas. Son cajas grandes cuando las juntás. Pero Claro. internamente son como 180 mil pesos Está por bien. caja y tienen encima un retorno. Se pueden volver a reutilizar. Qué fea palabra retorno. No, Qué no, fea no. palabra retorno. No se malentienda, que no se malentienda. Pueden hacer el giro 2 veces al mes Claro, de esos la 180 mil. devolución. Perfecto. Entonces, se Perfecto, fija. perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Conseguimos algunas facturas gracias a legisladores del Consejo Deliberante de Morón, A ver, ¿en qué se Francisco Mones gasta? Ruiz. Por ejemplo, tenemos la tintorería del secretario de Seguridad de Lucas Gui, que se fue para su tintorería 17.500 pesos se gastó. El secretario de Seguridad de la Municipalidad de Morón pasa la tintorería de su traje u uniforme o lo que sea, lo pagan todos los vecinos en caja chica. La tintorería mandó a planchar el traje el funcionario de Lucas Gui. Tal cual. Y no solamente eso. No solamente eso. Se dio un viaje por Córdoba capital y se pagó un cafecito. Cafecito. Cafecito con alguien. No es mucha plata. Bueno, esto pasó por Córdoba capital y se tomó un cafecito. Así hay ejemplos miles y encima muchos reticentes a presentarlos, estas facturas que por ley deberían presentarlo al Consejo Deliberante a fin de cada periodo. Claro, imagínate la cantidad de tickets. ¿Cuántos tickets de tintorería tiene que llevar el señor secretario de Seguridad? Sí. Pobre, Y no así- gastan su propio sueldo. No tienen No gastan y el tampoco sueldo para la que- comida, porque mirá lo que gastan en los supermercados. En los supermercados. Hay un chino que lo tienen alquilado casi, mirá. Ah, mirá, unos gastos. Es increíble. Bueno, Son también, imprevistos de las áreas. el ¿viste? imprevisto no es comprar el papel higiénico para la casa, chicos. No, me imagino que no, que debe ser para la oficina, pero algo. O sea, es un gasto Los de- usan como tickets de... como tickets. es La caja increíble. chica pues, se expande a lugares Tal cual. increíbles. Y no queda en cajas chicas nada más el tema de la plata, sino que Lucas Gui decide gastar también en encuestas, que le viene bien hoy en su disputa con Martín Sabatella. 11 millones de pesos gastó en encuestas a finales de año del 2024. También en catering, 70 millones de pesos para todas sus áreas, porque no le bastan los tickets y no le bastan las cajas chicas, que también... Que me imagino que esto lo licita, Sí. supongo. Esperemos que lo sí. debe No está licitar. muy bien la página web. A veces aparece hackeada. Pensar que Sabatella, el jefe político ya no, pero el fundador del espacio era un adalid de la transparencia y coso. Fue premiado, de hecho, como un intendente que bregaba por la transparencia Sí. y ahora no se puede ni, No se ni podría encontrar decir lo una mismo. licitación. Y además te cuento un datito de color. Todos estos catering están con mayordomos, Y bueno. porque hay una secretaría de mayordomía.
una secretaría de mayordomía En el la estructura de municipio, gobierno de Morón. que debe tener su propia caja chica para pagar Sí, bandejas. obvio. Obviamente, Obvio que la tiene la obviamente, secretaría. Obviamente, Sí, porque la caja chica. no dejan una, todo tiene una caja chica, Sí. la secretaría, subsecretaría. Subsecretaría de mayordomía. Subsecretaría O de director, no sé bien mayordomía qué tiene es. una caja chica que paga gastos suntuarios para los funcionarios de turno en Sí. Morón. Divino Sí. este Hay también hallazgo. una subsecretaría de interreligiosa. Interreligiosa, claro. Sí. Hay muchas. Hay una nota en la que detallo exactamente todas las secretarías raras que hay ahí en Morón, en la estructura que es bestial. Ujú. Y bueno, como si fuera poco, también en Pauta empezó a inyectar mucho dinero, 130 millones de pesos para finales también del 2024. Claro. Bueno, los gastos del el intendente Lucas Gui, que está en una pelea Sí. importante con su Con antecesor, Sabatella. con el hermano Y de acá- Sabatella de por medio. El Y acá- hermano Hernán Sabatella está al lado del intendente, hay una Sí. interna familiar Porque, feroz. claro, ¿qué pasa? Hasta principios de este año, todo marchaba más o menos bien, aunque había rispideces, por eso la inyección de todo este dinero, que hasta hoy sigue. Pero a principios de este año, cuando se empezó a forzar la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, cada uno decidió su bando, Ajá. ¿no? Por un lado, Martín Sabatella sigue de lleno a Cristina Kirchner y Lucas Gui sigue de lleno a Kicillof. Claro. Esto rompió totalmente la relación y pasó algo particular en la estructura justamente de gobierno que te venimos contando. Por ejemplo, Lucas Gui, de los 20 secretarios que tiene, 18 pertenecían a Sabatella. Mm. ¿Sí? Actualmente solamente tiene 2 que obviamente traicionaron finalmente a Sabatella. O sea, solamente 2 continúan en el gobierno de Lucas Gui, de esos que empezaron y que respondían a Sabatella. Mm. Entre estos estaba Hernán Sabatella, Hernán Sabatella, el hermano, Sí. que ahora vamos a contar también un datito importante. Y por el otro lado estaba también la hija, Camila, la hija de Martín Sabatella, Camila, y el que era el novio, no sé si actualmente sigue siendo el novio, pero se llamaba Tropino, si no me equivoco, Tomás Tropino, que era Camila, perdón, Hernán era secretario legal y técnica, y Camila subsecretaria de gobierno y abordajes integrales. Y por su lado, Tropino era encargado de la dirección de estadísticas y barómetro. Ajá. Barómetro, está bien. Y barómetro. La temperatura es importante para el municipio. Bueno. ¿Pero que la hija se dio vuelta con Sabatella? No, se fue. eyectada totalmente. Claro, la El hija que sí que se quedó con Sabatella, es el con hermano. Lucas Gui, es el hermano Hernán. El hermano Hernán Sabatella se quedó y casualmente empezaron a florecer denuncias contra Hernán Sabatella. Ante la traición que ve de su hermano, Sí. ahora surgió una denuncia por abuso. Sí, se motorizó tanto desde el lado. Bueno, lo que dice el agente de Gui es que motorizaron la difusión de una denuncia de abuso contra Hernán Sabatella desde el lado de Nuevo Encuentro y también como un poco la intervención de Mónica Macha, que es la mujer de Sabatella, que tiene un cargo nacional. La denuncia ya fue archivada. La denuncia fue archivada y cambió de forma, porque empezó siendo abuso, después fue y lo involucró con temas de narcotráfico, de drogas, no sé. Una cosa muy extraña, una interna feroz en una familia de bastante poder en el conurbano oeste. Sí. Y además de todos estos que nombramos, Andrés Rodríguez, justamente el secretario de Seguridad que tuvo estos gastos polémicos, también estaba con Sabatella, que también fue eyectado efectivamente, y además de todos estos, 50 funcionarios más. Fue eyectado. O sea que ese funcionario ya no pertenece ahora. No tiene más el privilegio de que le paguen la tintorería. Quizás su sucesor está usando ese gran privilegio del Estado. Están escuchando lo que estamos diciendo, ¿no? Hay municipios que le pagan la tintorería a los funcionarios y después la gente se queja de la política y los políticos no entienden por qué. Sí. ¿No? Y te tengo el último datito de color. Dale. Y no te molesto más. En las tasas, ¿sí?, que se cobra Lucas Gui para pagar estas cajas chicas, estas encuestas, estos catering. Tasas municipales. Claro, en las tasas municipales todavía tienen las de higiene que pertenecen a la pandemia, Ajá. ¿sí? Que obviamente aumenta las tasas y los impuestos municipales, y por otro lado un refuerzo de seguridad. O sea, tienen que pagar en la tasa la seguridad de todos los días y un refuerzo.
O sea, Como si fuera poco. los vecinos pagan seguridad y seguridad por las dudas y todavía siguen en estatus de pandemia en Morón mientras le pagan con esos recursos la tintorería a los funcionarios de Lucas Gui. Este es la hermosa perla que trajo Franco Maceo para cerrar este Oveja Negra que tuvo de todo y pasó por todos los colores. Si les gustó este programa, suscríbanse, denle like a todos los cortes que vean y mándenle mucho cariño a María Julia Oliván, que la está luchando ahí para recuperarse y volver a estar acá al frente de este que es su programa. La Escuela La Nata la espera acá y nosotros nos volvemos a ver el viernes que viene, como siempre, con suerte y con mucha más información. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Nos vemos. Café, café.